Ahora queremos invitar ya, pasando a la parte central de nuestro programa, a nuestro hermano Felipe Palacios. Si no me equivoco, él es estudiante de la UNACH, ¿cierto? Así Lo es. saludamos, que nos está acompañando en esta tarde, y el tiempo es tuyo, Felipe. Dios te bendiga. Muchas gracias, Martín. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Les aprovecho de saludar a todos los que están acá, ¿cierto? A Danixa, ¿cierto? Mauricio, Teresa, Leonor, Nadia, a Anita, que me acompaña siempre. Al pastor también, que con él somos muy amigos. Y a los hermanos que también nos están mirando por YouTube. A la hermana Edith, a la hermana Karen, ¿cierto? Al hermano Mauricio, a la hermana Jessica, a la hermana Sandra, a la hermana Silvia, a la hermana Jessica, Rosa, que no se me escape nadie, el hermano Héctor, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Felipe, soy estudiante de teología de cuarto año y bueno, el pastor me pidió, ¿cierto?, que pudiese acompañarlos en este culto joven. Muy bien, antes de comenzar, por supuesto, con el estudio de la palabra de Dios, los quiero invitar a orar, ¿sí? Para pedir la dirección de Dios con su Santo Espíritu, ¿les parece? Vamos a orar. Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día sábado que nos diste. Gracias por tus bendiciones, por tus cuidados, Señor, porque en estos días podemos descansar. En este día sábado que tú nos regalas, podemos estar estudiando tu palabra y te quiero pedir que tú te quedes con cada uno de nosotros, que tú nos bendigas y que ahora al abrir tu palabra nosotros vamos a escuchar tu voz. Que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender este mensaje y que nos aliente, Señor, a ser buenos jóvenes, a predicar el mensaje que tenemos que predicar en este tiempo. Lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos de Tierras Blancas Oriente. Quiero compartir aquí mi pantalla eh, para mostrarles cierto la presentación que hice para ustedes. El tema que les traigo es el siguiente, es una pregunta. ¿Y si no le predico a nadie? Interesante, ¿no? Esa es una respuesta que vamos a, una pregunta que vamos a responder en el tema, ¿ya? El tema que les traigo, ¿cierto?, para este culto joven es, ¿y si no le predico a nadie? Vamos entonces a responderlo. Quiero que vayamos a la Biblia. Vamos a estudiar una parábola que es la parábola de los talentos. Acompáñenme todos, por favor, al libro de Mateo capítulo 25. Después de Mateo 24, después de haber presentado todo lo que era el panorama profético de los últimos tiempos, de cuándo iba a ser destruido Jerusalén y las señales de la venida de Jesús, ahora el Maestro, Jesús Cristo, muestra a través de parábolas cómo iba a ser, ¿cierto?, la venida del Señor Jesús, qué iba a pasar con sus discípulos antes de su venida. Y una de las parábolas que se presenta acá en este capítulo es la parábola de los talentos. Entonces vamos a meditar en ella en esta tarde, en esta noche. Mateo capítulo 25, versículo 14 y 15 dice lo siguiente. Jesús dice lo siguiente, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Fíjense, él muestra esta parábola y dice que había un señor, había un rey, una persona, un empresario, ¿no? Un ingeniero quizás, que tenía una empresa, que tenía cierto algo y entrega sus bienes, se los confía a sus siervos. A cada uno le da ciertos talentos diferentes, de diferente valor, diferente cantidad, pero dice que a cada uno conforme a qué, conforme a su capacidad. Fíjense, a cada uno le dio según lo que él sabía. El Señor, este rey, ¿cierto? Este gobernador, este empresario, que se presenta acá en esta parábola, conocía muy bien las habilidades y capacidades que tenían sus siervos. Es por eso que a cada uno de ellos, ¿cierto?, le entrega talentos distintos. Les entrega sus bienes confiando en que ellos iban a hacer bien su trabajo. Y después dice, y se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. O sea, aquel que tenía 5 fue, invirtió, ¿no? Hizo negocios con ellos y de tal manera que después de un tiempo ahora tenía no 5, sino que tenía 10. Los duplicó. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Fíjense. Los 2 primeros siervos, uno que había recibido 5, va, lo invierte y ahora tiene 10. El que había recibido 2, va también cierto negocio con ellos y obtiene otros 2, ahora obtiene 4. Pero el que había recibido menos, quizás por falta de fe, porque dijo, quizás mi Señor no confía en mí, por eso es que me dio solamente 1, por miedo, ¿no? Va
hace un hoyo en la tierra, esconde el dinero de su señor. ¿Qué es lo que ocurre? Más adelante, versículo 19 y 20, nos dice lo siguiente: después de mucho tiempo vino aquel señor, el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo también los otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Muy bien, el primer siervo, como había cierto ganado 5 más, lo felicitaron, ¿cierto? Entró en el gozo de su Señor. Vamos a ver qué pasó con el segundo. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra ahora en el gozo de tu señor. O sea, estos 2 primeros siervos fueron, invirtieron, ¿cierto? Ahí con una metodología quizás diferente, con las formas que ellos tenían, invirtieron aquellos talentos y trajeron más talentos al Señor. Y obviamente su Señor estaba estaba contento con ellos porque le habían traído, ¿cierto?, más de lo que les había dejado y manejaron bien sus negocios, manejaron bien sus bienes, ¿ya? Pero ¿qué pasó, ¿cierto?, con aquel otro, ¿cierto?, que solamente había recibido uno, que había, ¿cierto?, escondido. Vamos a ver. Mateo capítulo 25, versículo 20 al 30, ¿cierto?, más adelante nos dice lo siguiente. 21, perdón. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. O sea, le entregó, ¿cierto? Tomó, ¿cierto?, lo que le había dado el Señor, lo escondió y después se lo trajo de vuelta. ¿Qué es lo que responde su Señor? Le dice lo siguiente: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dádselo, ¿cierto? Dénselo al que tiene los 10 talentos, porque el que tiene le será dado, ¿cierto? Y tendrá más. Y el que no tiene, aún también le será quitado. Y al siervo inútil, echarle las tinieblas de afuera, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Interesante, ¿no? Acá se nos muestra qué es lo que ocurre con este siervo que solamente trajo 1 talento, que no lo negoció, lo escondió, se lo viene a presentar ante su señor, ante su rey, ante su gobernante, ante su jefe, y este le responde: mal siervo, infiel. Él le dice: pero señor, yo sabía que tú recoges donde tú no segaste, ¿cierto? Eh, que tú siembras, pero que otro es el que recoge. Y él dice: por lo mismo, como tú sabes cómo yo soy, que yo comienzo la obra, pero es otro el que la termina, ¿cierto? Tú debías, ¿cierto?, terminar la obra. Yo comencé, yo te entregué el bien, pero tú tenías que invertirlo, tenías que ir a los banqueros, tenías que traerme otros talentos, así como lo hicieron tus compañeros, los otros siervos. Obviamente se lo quitó, lo echó, y así, ¿cierto?, se nos muestra la lección de esta parábola. ¿Qué se nos enseña con esto? Primero, el Señor a cada uno de nosotros nos ha confiado dones o talentos, bienes. El Señor confía en nosotros. Este Señor que es representado acá es el mismo Señor Jesús, que el tiempo en el cual Él se va y regresa es el tiempo en el cual nosotros estamos hoy en día. Que cuando Él vuelve, ¿cierto?, es su segunda venida, cuando Él viene a pagar a cada uno según sus cuentas y viene a ver qué es lo que nosotros hemos hecho con lo que Él nos ha confiado, con lo que Él nos ha entregado en nuestras manos. No necesariamente el Señor nos ha tenido que entregar un talento, un don, algo en la mano, algo cierto material, pero todos nosotros tenemos cosas en común, como el tiempo, como el conocer al Señor, el conocimiento de su palabra, ¿cierto? Y diferentes habilidades, quizás el cantar, el predicar, el hablar, el ser inteligente, muchos talentos que podemos tener, ¿no? Ahora, cuando el Señor regrese, Él le va a pedir, ¿cierto?, a cada uno cuentas para ver qué es lo que hicimos con lo que Él nos entregó. ¿Qué es lo que hiciste?, nos va a decir el Señor, con la familia que te di, con el trabajo que te entregué, dónde te coloqué, qué es lo que hiciste allí, qué es lo que hiciste después. Esta parábola nos enseña lo siguiente: que el Señor confía en cada uno de nosotros y que Él también quiere que invirtamos nuestros talentos, nuestros dones. Yo me acuerdo que cuando estaba internado, tenía un compañero que él cantaba, y él cantaba muy bien. Yo me ponía a estudiar, a hacer mis cosas, simplemente a descansar, y mi compañero ahí se ponía a estudiar y colocaba música, y ponía ciertos cuartetos, a él le gustaban los cuartetos, y se ponía a cantar, y cantaba estos cuartetos, ¿no? Eh, como Legado, ¿cierto? Asaf, buenos cuartetos, ¿no?, que tiene nuestra iglesia.
eh, y se ponía a cantar y tenía muy buena voz. Él tenía muy buena voz y yo le decía, oye, ¿sabes qué? Tú cantas bien, ¿por qué no nunca has hecho una parte especial? ¿Has cantado ya en la iglesia? Y no es por nada, pero él tenía muy buena voz. Alcanzaba las notas, ¿cierto? Llegaba hasta arriba, ¿cierto? Cuando había notas difíciles, cuando el cantante, ¿cierto? Se elevaba, ¿no? En su voz, en su nota musical, él también lo hacía y llegaba muy bien, ¿cierto? A aquellas notas. Y yo le decía, tú cantas bien, ¿por qué no cantas en la iglesia? ¿Por qué no haces una parte especial? Y dice, no, es que yo no me considero muy bueno. Es que no, yo nunca he cantado, nunca me he cantado en la iglesia. No, no me considero bueno, no creo que eso sea necesario. Y así yo le decía, oye, pero si yo tuviera esa habilidad, hoy yo estaría cantando, alabando al Señor. Pero él lo hacía allí. Y yo le decía, ¿cómo sería cierto tu voz si la entregases completamente al Señor? No solamente tu estudio, lo que estás estudiando, sino también tu voz cuando cantas. Interesante, ¿no? A veces hay talentos y dones que nosotros tenemos que no entregamos al Señor, que a veces los ocultamos, los escondemos, pero el Señor quiere que nosotros los invirtamos. Miren, Mateo capítulo 24, versículo 14. En el capítulo anterior Jesús menciona lo siguiente, dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones y entonces vendrá el fin. Él menciona que una de las características o una de las requerimientos, requisitos antes de la venida del Señor o para que la venida del Señor se cumpla, es que cosa que tiene que ser predicado el evangelio en todo el mundo, que se tiene que hacer la obra de la predicación, que se tiene que culminar la obra de la predicación del evangelio en este mundo, para que así el Señor pueda venir. Para que Jesús pueda venir primero, Él necesita que todo ser humano, que toda persona, que todo ser viviente, escuche de Él, que pueda tener la salvación de entregarse. O sea, no va a venir Jesús y que hayan personas que digan, uy, ¿quién es Él? No lo conozco, nunca había escuchado de Él. No, todos nosotros, cada una de las personas que están sobre esta tierra, deben escuchar al menos una vez del Señor Jesús. Deben tener la oportunidad de entregarse a Él antes de que Cristo venga, para que así pueda ser justo, ¿no? Hay personas que todavía no escuchan de Él. Y la misión que nosotros tenemos que hacer hoy día en esta tierra es poder predicar y entregar el mensaje que hay personas que todavía no lo conocen, que todavía no lo escuchan, que todavía no tienen la oportunidad de entregarse al Señor, para que así Él pueda venir. Y así Él pueda venir a buscar a aquellos que sí han aceptado, ¿cierto? Entregarse a Él. Es uno de los requisitos. Para que el Señor venga, nosotros que decimos que, Señor, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo se va a acabar este mundo, este sufrimiento, todo lo que vemos hoy en día? ¿Cuándo se va a hacer justicia? Bueno, para eso, primero es necesario que se predique el Evangelio, que toda persona escuche del Señor Jesús. Y es así como comenzó la iglesia cristiana. Jesús primero tomó a 12 discípulos, lamentablemente uno de ellos, cierto, lo traicionó. Pero los 11 que quedaron, Jesús antes de irse le dio la gran comisión, Mateo capítulo 28, ¿no? Y, ¿cierto? Haciendo discípulos, ¿cierto? Enseñando, bautizando. Y así también es la orden que da antes de retirarse, ¿cierto? En el libro de Hechos, de ir a toda nación, de ir, ¿cierto? Primero a Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Es la gran misión que les da, ¿cierto? A sus discípulos. Y mire, gracias a que esos 11 hombres, esos 11 apóstoles, predicaron, ¿cierto? A las personas, pudieron convertirse muchas otras personas. Después el apóstol, cierto, Pablo, que era Saulo en aquel momento, fue llamado por el Señor a cambiar su rumbo, a cambiar su camino por donde lo que él estaba haciendo, lo que él creía, fue llamado por el mismo Señor a convertirse en un apóstol. Y él después pudo convertirse en el apóstol a los gentiles. Aquel espacio faltante, ¿no? De que como había Judas traicionado al Señor Jesús, había un puesto ahí faltante, un puesto vacío. Bueno, pues Pablo, y es lo que dicen muchos teólogos, eh, fue quien suplió cierto ese puesto. No, en realidad no Matías, ¿no? Sino que Pablo, porque él fue escogido por Jesús. Y él fue quien predicó. Acá nosotros vemos, ¿cierto?, el gran mapa de cómo él se encaminó, ¿cierto? Cómo él tenía su sabiduría. Él había sido criado, ¿cierto?, al menos en Roma, y tenía esa facilidad de poder conocer el idioma que era griego en aquel entonces, el idioma comercial, eh, de poder llegar a muchas personas. Y así viajó. Se desgastó todo el resto de su vida, se dedicó solamente a poder predicar, a ir de iglesia en iglesia, a sufrir tormentas, a sufrir persecución, a ir en barco, a ir caminando, a ir, ¿cierto? No sé, en burro, a caballo, a diferentes lugares, a diferentes localidades, a entregar el mensaje. Y gracias a él, gran parte de Asia Menor y Turquía pudo escuchar el mensaje. Con lo mismo, ¿cierto? Discípulos que se fueron convirtiendo cada vez más, pudo formarse la iglesia cristiana primitiva. Después, ya con el tiempo, aquellos reformadores, todos los reformadores, ¿cierto? Calvino, Hus, ¿cierto? Wycliffe y muchos otros, todos ellos, ¿cierto? Eran jóvenes que decidieron, ¿cierto? Seguir al Señor.
se mantuvieron firmes a pesar de que eran minoría, a pesar de que había una gran oposición en aquel tiempo. Ellos entregaron el mensaje, aquellos que habían estudiado, aquellos que habían, cierto, comprendido la escritura, no se lo podían ocultar. Y es por eso que lo compartieron. Y gracias a eso, cierto, se formó la Reforma Protestante. Nuestros pioneros, los pioneros de nuestra iglesia eran jóvenes. Y a pesar de que habían sufrido el chasco de 1844, aún así predicaron, entregaron el mensaje, no se quedaron callados. Siguieron continuando a pesar de las burlas, a pesar de todo lo que habían sufrido del momento engorroso. Estos predicadores fueron hombres sencillos, ¿no? Personas de campo, carpinteros, capitanes de barco, personas ya jubiladas, granjeros, pudieron, cierto, formar lo que ahora es nuestra iglesia. Incluso acá, en Chile, no sé si alguno de ustedes eh, ve o puede, cierto, distinguir dónde es esto. Si ven estas imágenes son de hace unos años atrás. A ver si escriben aquí en el chat de YouTube, a ver si alguien identifica de dónde es esta ciudad, cuál es esta ciudad que aparece allí en la imagen. Ahí ustedes ven, cierto, los cerros y ya las identifican acá en la misión chilena del Pacífico. ¿Dónde es? ¿Qué ciudad es? ¿Cuál creen ustedes? Es la ciudad de Valparaíso. Acá en nuestra misma misión chilena del Pacífico, la primera ciudad que se evangelizó por nuestra iglesia, muy bien, ¿cierto? La quinta región, como dice Mauricio, fue, ¿cierto? El primer lugar, ¿cierto?, de la obra acá en Chile fue Valparaíso, acá en nuestra misión chilena del Pacífico, ¿no? ¿Cómo fue que llegó el mensaje adventista a nuestro país? Bueno, pues gracias a dos jóvenes. Aquí están ellos. Frederick Bishop y Thomas Davis. Estas son las únicas imágenes que tenemos de ellos. Incluso es difícil, si tú la buscas por internet no la vas a encontrar. Pero estos dos jóvenes eran jóvenes que colportaban, ¿no?, allá en Estados Unidos. Los dos en aquel entonces estaban estudiando teología y con mucho esfuerzo durante las vacaciones colportaban, ¿cierto?, allá en Estados Unidos para poder pagarse sus estudios, para poder solventarse y poder, ¿cierto?, estudiar. Ya habían pagado, ¿cierto?, juntos, como eran amigos, colportaban juntos, ya habían pagado, ¿cierto?, todo un año de escolaridad, todo un año, ¿cierto?, de carrera. Pero en eso escuchan de que la iglesia quería abrir obra en Sudamérica. Y se hizo un congreso donde se mencionaron esos países donde todavía no había obra, donde no había iglesia todavía, en Sudamérica. Países como Brasil, Paraguay, Argentina, Perú, Ecuador y Chile. Y estos colportores, al escuchar esto, le dijeron, oye, entre ellos se dijeron, ¿y por qué no vamos a Chile? A ver, ¿y si nos tomamos un año? Y si vamos a Chile, ¿qué te parece si nosotros vamos a ser los pioneros? Vamos a colportar a Chile, vamos a hacer lo que nosotros seamos, vamos a colportar, ¿no? Y ellos tomaron la valiente decisión, ya habían pagado todo el año con mucho esfuerzo, habían juntado el dinero todo el verano ahí trabajando, juntando el dinero para poder, cierto, pagar sus estudios. Pidieron a la universidad que se les retirase el dinero, imagínense, pidieron, pero ¿cómo? Si ustedes ya pagaron, no, queremos que se nos devuelva el dinero. Le devolvieron de la universidad el dinero que tuvieron y con todo el dinero que tenían, compraron libros. Todo el dinero lo gastaron en libros y en un pasaje, cierto, en barco a Chile. Un viaje que duró, cierto, más de 60 días. Y fue difícil. En el viaje, cierto, le robaron, eh, tuvieron complicaciones, ¿no? El barco se demoró más de lo que ellos pensaban, por lo cual también pasaron un poco de hambre. Tuvieron que bajarse ahí en Panamá, si no me equivoco, ¿cierto? A colportar un poco para poder juntar dinero y así comprar alimentos para el viaje. Llegaron, ¿cierto? Y estaban tan entusiasmados, ¿cierto? Por ir, por llegar, ¿cierto? A Chile, que se les olvidó algo. Llegaron a Chile y dijeron, hey, these people doesn't speak English. Llegaron a Chile sin saber el idioma, sin saber que en Chile no se hablaba inglés. Ellos pensaban que se hablaba inglés, pero no. Chile, ¿cierto? Era un lugar recién colonizado, ¿cierto? Cuando apenas habían llegado los españoles y después ya algunas empresas por ahí, ¿cierto? Personas extranjeras vivían allí. Era un lugar, acá Chile, ¿cierto? Era un lugar donde la mortalidad de las personas era al menos a los 40 años. Todas las personas morían a los 40 años, no pasaban más que eso, porque los trabajos eran muy pesados. Y las personas morían por accidentes o por trabajos muy arduos. Había una crisis sanitaria de que no había acueductos, ¿cierto? No había alcantarillado, no había, cierto, agua potable. Por lo tanto, todos los desechos de la casa, ¿cierto? No había inodoro, todo eso, ¿cierto? Los tiraban a la calle y en la calle, ¿cierto? Corría todo un río que bajaba por los cerros y así también se contaminaban los niños y morían las familias. Solamente por eso. Era un país pobre, la gente era muy pobre, era muy precaria. En su mayoría trabajaban
en los puertos o en las minas. Pero más que nada, ¿cierto? Ustedes saben la historia, ¿no? Que vivían en conventillos, en casas, ¿cierto? Pequeñas, donde habían 10 familias, todas se tenían que repartir, eh, y todo eso, ¿no? Llegaron acá a Chile, ¿cierto? Pero solamente con unas maletas, con unas cajas con libros y con mucha fe. Y dijeron, bueno, nosotros vamos a abrir obra como sea acá. Y empezaron a comportar. Apenas llegaron con un peso, imagínense, un peso. Si hoy día los pesos no existen, imagínense en aquel entonces, solamente un peso. No les alcanzaba, ¿cierto? Ni siquiera para pagar un día de hospedaje. Entonces, apenas llegaron, se pusieron a colportar, y pudieron vender sus primeros libros ahí, sus primeros ciertos libros y revistas, y con eso pudieron pagarse ciertos sus primeros días su hospedaje y todo eso. Y así el Señor les fue proveyendo. Como habían ciertas localidades que eran empresas inglesas o alemanas, fueron aquellas localidades, fueron aquellas personas que hablaban inglés y ahí se esforzaron por aprender de forma rápida el idioma, ¿no? Después se separaron, uno se fue al norte, se fue hacia hasta Iquique, ¿no? El otro se fue al sur y así evangelizaron. Y la idea primeramente, ¿cierto? La idea era quedarse un año, pero se quedaron más tiempo. Y en 4 años, ¿saben ustedes, mis queridos hermanos, queridos jóvenes, que en 4 años estos colportores, con todo el dinero que habían conseguido, con las personas que habían alcanzado, con aquellas personas que le habían entregado el mensaje, ya en 4 años tenían plantadas 9 iglesias en todo el territorio nacional, desde Iquique hasta el sur? ¿Qué les parece? Solamente 4 años. Y dos jóvenes que simplemente lo único que decían era colportar. Y aquellas personas que les veían cierto que querían aprender de la Biblia, les daban estudios bíblicos, así como podían. No estaban los medios digitales que tenemos hoy en día, las herramientas, los estudios bíblicos, no. A pura Biblia le enseñaban cierto la verdad de los mandamientos, el sábado y la segunda venida de Cristo. Y así muchas personas fueron convertidas, como Enrique Balada, que fue el primer pastor adventista chileno, los hermanos Toman, Víctor, eh, y su hermano, ¿cierto? Eduardo, que fueron convertidos por ellos, descendientes suizos acá en Santiago, fueron convertidos, fue un encuentro providencial que tuvieron. Uno de ellos, ¿cierto? Fue el que creó la primera imprenta de Sudamérica acá en Chile, la instaló allá en Valparaíso, después la movió a Santiago y después, ¿cierto? La vendieron y se fue, ¿cierto? A Argentina, que es lo que nosotros conocemos ahora como la Casa Editora, ACES, ¿no? Y el otro, ¿cierto? Fundó un colegio allá en el sur, que después, ¿cierto? Siguiendo el mismo ejemplo, se fundó otro colegio allá en Chillán, que hoy día es nuestra universidad adventista. ¿Qué les parece? Todo lo que nosotros tenemos hoy en día, toda la iglesia, nosotros, nuestras instituciones, la clínica en Los Ángeles, los colegios, la universidad, eh, todos los centros que nosotros tenemos es gracias a estos dos jóvenes. De no haber sido por ellos, nosotros recién estaríamos en pañales acá en Chile, no solamente en Chile, sino en Ecuador y en Argentina, que es para donde ellos también se esparcieron después. ¿Ya? Gracias al sueño de dos jóvenes que simplemente querían dar su granito de arena, ¿no? Su granito de arena fue, cierto, la base para esta iglesia que nosotros tenemos hoy día en Chile. De paso, feliz día a todos los colportores que están hoy día. Escuché aquí que hay varios hermanos que son colportores acá en el distrito. Yo también soy colportor. Fui líder de una campaña también. Y bueno, estamos recordando y celebrando este día, ¿no? Gracias a estos dos jóvenes que hoy día que llegaron, ¿cierto?, hace más de 100 años a Chile, hoy día nosotros tenemos nuestra iglesia. Y ahora yo les pregunto, todo lo que nosotros tenemos acá en Sudamérica, gracias a estos discípulos, a estos jóvenes, a estas personas que perseveraron, que les predicaron a otros, que les entregaron mensaje. Yo les pregunto, ¿qué hubiese pasado si ellos no le hubiesen contado a otros? ¿Qué hubiese pasado si los discípulos se hubiesen quedado allí ocultos, escondidos en Jerusalén? ¿Qué hubiese pasado si los reformadores, después de estudiar la Biblia, se hubiesen quedado escondidos, callados por miedo de lo que les iba a pasar? ¿Qué hubiese pasado si estos colportores se hubiesen dicho, no, y si mejor nos quedamos acá? Más adelante, cuando haya obra, cuando tengamos donde llegar, cuando tengamos agua caliente, ahí recién vamos a ir, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? Bueno, si ellos no hubiesen ido, si ellos no hubiesen predicado, si ellos no le hubiesen contado a otros, si no hubiesen viajado, no tendríamos nada. Nada de lo que nosotros tenemos hoy en día, nada, no seríamos nada. No tendríamos iglesia, no tendríamos, ¿cierto?, la forma de comunicarnos hoy en día, no conoceríamos al Señor, estaríamos perdidos. ¿Quién sabe? Dios sabe, ¿cierto?, cómo estaríamos sin Él, perdidos allí en el mundo, haciendo cualquier otra cosa. ¿Qué les parece? Gracias a esos discípulos que no se quedaron callados, que fueron y predicaron, gracias a Saulo, a pesar de su historia pasada, que se convirtió en un asesino,
pasó a ser transformado por el Señor en un gran predicador a los gentiles. El mensaje llegó a grandes lugares, a otros países, ¿cierto? A otras localidades. Y así, gracias a nuestros pioneros que no tuvieron miedo, se formó nuestra iglesia y gracias a esos valientes misioneros que tuvo nuestra iglesia en sus inicios, se pudo abrir obras en diferentes lugares y es lo que tenemos hoy en día. ¿Qué les parece? Si no hubiese sido por ellos, si no hubiesen hecho nada, si se hubiesen quedado quietos, si se hubiesen quedado callados, hoy día no tendríamos nada. Nada. Estaremos en blanco, en negro. Ahora ustedes pueden decir, es que yo no soy suficientemente bueno para predicar a otros, ¿no? Eso es lo que muchos hermanos dicen, ¿no? Es que quizás predicar no es mi don, es que yo no tengo el don de cantar, no tengo el don de predicar, que quizás yo no sea muy buena. Eso es lo que siempre dicen los hermanos, ¿no? Eso es lo que siempre dicen los jóvenes, que yo nunca he predicado, yo nunca he hecho esto, yo nunca he colportado, yo nunca, cierto, he sido líder de jóvenes, yo nunca, cierto, he tomado un cargo en la iglesia. Bueno, pues por algo se comienza, ¿no? Tú puedes decir, es que quizás yo no tengo la experiencia, yo no soy bueno. Perfecto, muy bien, eso es humildad, eso es lo que necesita el Señor. Porque el Señor no llama siempre a los mejores, llama a los que están disponibles, a los que están, ¿cierto?, a su disposición, y a eso los capacita, a eso los convierte en los mejores. Es mejor alguien que, aunque le cueste, aunque tenga complicaciones, se entrega al Señor, que aquel que tiene todas las habilidades, no se entrega, no tiene tiempo, está preocupándose de otras cosas en vez de los intereses de Dios. Quizá ustedes pueden decir, quizá yo no predico, yo no sé, yo estoy recién entrando en la iglesia, pero miren, fíjense en el ejemplo que nosotros vemos en la Biblia. La mujer samaritana que aparece en Juan capítulo 4. Cuando ella se encuentra con Jesús, esta mujer, esta mujer era prostituta. ¿Por qué es que fue a esa hora, ¿cierto? Al mediodía, ¿cierto? A buscar agua, cuando ya el sol estaba sobre las cabezas de uno, ¿no? Cuando ya era como un momento ya más tarde, después del almuerzo, a buscar agua. ¿Por qué? Normalmente la gente, y aquellos que son de campo saben, ¿no? Que lo primero que uno hace, ¿cierto? Y los que tienen pozo, acá al menos mi familia en el sur tiene pozo, lo primero que uno hace en la mañana es ir a buscar agua, ¿no? Ir a buscar agua para tener el día, y va con balde, ¿cierto? Va con jarras, para poder, ¿cierto? Sustentarse, para poder tomar agua, para poder bañarse, para poder, ¿cierto? Hacer los alimentos, todo eso, para que no falten el día, ¿no? En cambio, esta mujer samaritana que aparece en Juan capítulo 4, esta mujer va al mediodía porque era prostituta, y sabía que se iba a encontrar con la gente, quizás con algunos clientes insatisfechos, con algunas personas que lo venían a criticar, qué sé yo. Y ella fue para estar sola, pero al estar allí, cierto, era todo providencial, el Señor la estaba esperando. Y después de tener una intensa conversación con él, una conversación muy interesante, muy intrigante, ocurre lo siguiente. Después de conversar hartas cosas y ella que se da cuenta y que se ve que era un profeta el que está, o más que un profeta el que estaba hablando con ella, la mujer dice lo siguiente, versículo 25 en adelante. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, mandó, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas? Sin embargo, ninguno preguntó, ¿cierto? ¿Qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer al escuchar, ¿cierto? Al ver que el Mesías estaba enfrente de él, de que el mismo maestro, el mismo Hijo de Dios estaba sentado hablando con ella, ¿qué es lo que hace la mujer? La mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres de la ciudad, venid, ved a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esta mujer prostituta, que tenía mala fama, que quizás no se quería encontrar con nadie, que los hombres de la ciudad lo conocían, ¿no? Algunos de esos hombres habían sido sus clientes, no sé. Ella no tuvo el miedo, ¿cierto?, de ir y contarles esta buena noticia que había encontrado, de esta buena nueva, ¿no? De decirles, he encontrado al Mesías, he encontrado al Señor. Este es el Cristo, este es el Mesías. Vengan a verlo, por favor, vengan. Él me ha dicho, cierto, todo lo que yo he hecho, vengan y conózcanle. Y estos hombres rápidamente, quizás con un poco de dificultad, ¿no? Decir, pero ¿cómo esta mujer prostituta nos viene a acercar al Señor, viene a traernos al Mesías? Si es una prostituta, a pesar de todo eso, fueron y se pudieron encontrar con el Señor. Fue tanto cierto que le pidieron al Señor que se quedase con ellos más días, más tiempo. Y gracias a esta mujer, que tenía un pasado, ¿cierto? Que tenía una vida llena de pecado, gracias a que dejó todo eso y se entregó a la obra del Señor, gracias a que simplemente fue y la avisó al mundo, a las personas que habían en su ciudad, no se quedó callada, muchas personas pudieron ser salvas por medio de ella. ¿Qué les parece, hermanos? El Señor no nos pide más que eso, que ir y contar a otros cómo nos hemos encontrado con el Señor.
qué es lo que el Señor nos ha dicho, cómo ha sido nuestro encuentro. Si nosotros queremos ver al Señor Jesús volviendo por segunda vez, hay algo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que prepararnos, y no solamente prepararnos nosotros, como hermanos, como hijos de Dios, como familia, sino también preparar a otros. En la venida de Jesús no vamos a estar solos, sino que tenemos que estar acompañados con nuestra familia, con aquellos jóvenes que hoy día se han ido de la iglesia, con aquellos amigos, con aquellos compañeros de curso, con aquellas personas que hoy día nos cuesta, ¿no? Tenemos que estar junto con ellos. Y el Señor espera que no solamente estemos nosotros cuando Él venga, sino que también podamos traer a muchas personas a sus pies y que estemos preparándonos nosotros y preparándolas a ellas para cuando Cristo venga. ¿Cómo predicar entonces el mensaje? Eso es tarea tuya, mi querido hermano, mi querido joven. Ponte a disposición. Ahora piensa, ¿cómo puedo servir al Señor? ¿Cuál es el don? ¿Cuál es el talento que tengo? Pregúntale eso al Señor. ¿Cuál es el propósito que Él tiene para tu vida? Dile, me pongo en tus manos. Haz conmigo lo que tú quieras, soy un instrumento tuyo. Pídele al Señor. Hay diferentes ministerios, están los jóvenes, ¿cierto? Conquistadores, colportaje, escuelas sabáticas, grupos pequeños, parejas misioneras. Hay diferentes ministerios, diferentes formas, métodos que tiene nuestra iglesia para poder evangelizar. No hay nada que inventar, está todo allí, listo y dispuesto para que nosotros vengamos y podamos, ¿cierto?, unirnos en la predicación del Evangelio, dejando todo de lado, quizás los prejuicios, las ideas, las peleas que podamos tener, porque el Señor viene pronto y Él quiere que nosotros nos preparemos, pero no solamente que nos preparemos nosotros, sino que preparemos a un pueblo, a las personas, para su regreso. Es por eso, mis queridos amigos, que llegó la hora, llegó el tiempo, y qué mejor momento ahora que prepararnos. Si tú no sabes cómo predicar, cómo traer a otros, bueno, aquí te traigo la solución. En unos días más se va a realizar la campaña de evangelismo joven, ¿cierto? Del 24 al 30 de julio acá en nuestra misión chilena del Pacífico. Yo te quiero desafiar, querido joven, querido hermano, tú que estás escuchando, que estás allí, te quiero desafiar que, como dice acá nuestro lema de la semana J, llegó la hora, un joven adventista para Cristo, que cada joven, cada uno de nosotros los que estamos acá, podamos invitar al menos una persona. Ya el Señor está colocando en tu mente, en tu cabeza, ¿cierto?, en tu corazón, a un amigo, quizás con quien compartías, con quien venías a la iglesia, a alguien que tú estimabas, quizás a tu hijo, quizás a un sobrino, quizás a un hermano. Yo te quiero invitar para que nosotros podamos unirnos y empecemos a orar por esta semana de evangelismo que se viene. Y que podamos invitar al menos una persona. Si todos los que estamos acá pudiésemos invitar a una persona y entregarla, ¿cierto?, a esta semana de evangelismo para que el Señor obre en ellos. Yo los quiero invitar a prepararnos a orar por esta semana de evangelismo que se nos viene, y también invitar a otros jóvenes. Que cada joven que se encuentra acá, que cada hermano pueda invitar al menos un joven, un hermano, alguien que se ha ido, alguien que, cierto, necesita del Señor para poder, cierto, entregar el mensaje. Y así podamos también alcanzar a otros jóvenes. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga y que nos preparemos y que este tiempo, cierto, y que llegue la hora de poder evangelizar, de alcanzar a otros jóvenes, así como una persona, algún joven, otra persona nos alcanzó a nosotros, nosotros podemos ser aquellos instrumentos que lleguen a otras personas y que Dios pueda alcanzar sus corazones a través de nosotros. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Felipe, por este lindo e inspirador tema que nos has traído en esta tarde. Dios te bendiga grandemente en tu vida personal, en tus estudios y en tu ministerio también. Eh, Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde. Así es, le damos gracias a nuestro hermano Felipe por este interesante tema. Bueno, ya para ir finalizando, hermanos, los quiero invitar a entonar el cantito Llegó la hora. Hoy dejaremos de soñar y sin dudar haremos tus sueños realidad. Hoy en espíritu y verdad te alabaremos sin mirar atrás.
porque llegó la hora de unir nuestra voz al corazón que late al ritmo de tu pasión. Aquí estamos, aquí estamos. Llegó la hora de levantar nuestra voz. Llegó la hora de darte todo el honor, porque Dios, en ti hay victoria. Sin temor te damos la gloria. Llegó la hora. Nos diste vida de verdad, cambiaste nuestro rumbo, nos diste de tu paz. Hoy no podemos más callar tu evangelio al mundo que tiene que llegar. Porque llegó la hora de vivir la misión y sin temor llevar a todo el mundo tu amor. Aquí estamos, aquí estamos. Llegó la hora de levantar nuestra voz. Llegó la hora de darte todo el honor, porque Dios, en ti hay victoria. Sin temor te damos la gloria. Gloria, aleluya. Nuestro Dios ya viene a reinar. Él ya viene a reinar. Gloria, gloria, aleluya. Ven y reina en este lugar. Reina en este lugar. Gloria, gloria, aleluya. Nuestro Dios ya viene a reinar. Él ya viene a reinar. Gloria, gloria, aleluya. Ven y reina en este lugar. Reina en este lugar. Llegó la hora de levantar nuestra voz. Llegó la hora de darte todo el honor, porque Dios, en ti hay victoria. Sin temor te damos la gloria. Llegó la hora. Llegó la hora. Gloria, gloria, aleluya. Nuestro Dios ya viene a reinar. Él ya viene a reinar. Amén, hermosa alabanza. Eh, Ahora para ya finalizar nuestro programa, invitamos a nuestro hermano Felipe que nos pueda dirigir la oración final. Muy bien, vamos a orar. Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este día sábado que nos diste, Señor. Te damos gracias por el mensaje y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser buenos siervos diligentes, a poder trabajar con lo que tú nos has dado, Señor. Cada uno de nosotros conocemos y sabemos bien cuáles son nuestras habilidades, lo que tú nos has dado, nuestros dones, nuestros talentos. Y queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes a invertir tiempo en ti. Bendice grandemente a los jóvenes, a nuestros hermanos, que tú nos acompañes, Señor, y que nos acompañes durante esta semana y también en la Semana Joven que vamos a celebrar. Que podamos cada uno de nosotros invitar al menos un amigo, compartir en redes sociales, invitar a aquellas personas que están alejadas, a aprovechar de compartir con nuestros compañeros, con aquellos amigos que necesitan de ti.
Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y así vamos despidiendo nuestro culto JA de este día sábado 7 de julio. Así es, queremos saludar también a los hermanos que se conectaron por YouTube. Llegamos a ser 15 ahí personas conectadas, 15 familias que estuvieron escuchando, estuvieron participando de este lindo programa, así que esperamos que el Señor también los pueda acompañar en sus casitas. Así es, un saludo a todos los hermanos y también nuevamente para ti, Felipe. Dios te bendiga grandemente y las puertas de nuestra iglesia o la conexión de nuestra iglesia va a estar siempre abierta para que tú nos puedas volver a acompañar en alguna otra oportunidad. También saludamos a la hermana Ana, que también está con nosotros. Muchas gracias por haber estado, nuestro hermano Mauricio también, y todos los demás que han estado conectados. Nos veremos en otra oportunidad, que estén muy bien. Feliz semana, que estén Feliz muy bien. semana, exacto. Feliz semana para cada uno y todos los que están conectados también a través de YouTube. Igual, feliz semana.